La respiración celular. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable por la célula principalmente en forma de ATP. La respiración es un proceso común en todas las células, sin excepción procariotas y eucariotas, y tiene como resultado la obtención de energía necesaria para los procesos metabólicos relacionados con todas las reacciones químicas que ocurren en su citosol y organelos, así como en el ser humano para el trabajo muscular, la actividad cerebral, la circulación sanguínea, etc. Se puede definir como el proceso de degradación de compuestos altamente energéticos hasta compuestos de baja energía, como el dióxido de carbono y agua, para la obtención de energía metabólica con la intervención de oxígeno molecular. Las células usan como compuestos energéticos a la glucosa, polisacáridos previamente degradados a glucosa o lípidos y proteínas igualmente transformados durante el ciclo de Krebs. La respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o en ausencia de oxígeno, respiración anaerobia y respiración aerobia. La primera fase de la degradación de la glucosa es la glucólisis o respiración anaerobia, en la que, como su nombre indica, no se requiere de intervención del oxígeno molecular y se efectúa en el citosol de todas las células, desde las bacterias hasta las células de las plantas y animales, incluyendo las humanas. Es un proceso en el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se rompe en dos moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. Para iniciar la secuencia glucótica es necesaria la energía de dos moléculas de ATP. La ganancia de energía recuperada es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada una de glucosa. Cada molécula de NADH equivale energéticamente a 3 moléculas de ATP, por lo que la ganancia energética en la glucólisis es el equivalente a 8 moléculas de ATP. La serie de reacciones que constituye la glucólisis se lleva a cabo en todas las células vivas, desde las procariotas más simples hasta las eucariotas de nuestro organismo. En condiciones anaeróbicas, el proceso de fermentación transforma el ácido pirúvico producido por la glucólisis en etanol u otros alcoholes, o en ácido láctico u otros ácidos. Así, las bacterias lácticas producen ácido láctico que le confiere la acidez al yogur. Las levaduras producen el etanol de las cervezas y otras bebidas alcohólicas. Este proceso puede ocurrir en el músculo sometido a trabajo intenso. Por ejemplo, cuando un atleta entrena o compite, o cuando los jóvenes bailan toda la noche, casos en los que el insuficiente suministro de oxígeno provoca la desviación de la ruta metabólica del ciclo de Krebs hasta la producción del ácido láctico, el cual se acumula en forma de cristales, que son causantes de dolor muscular, generalmente en piernas y brazos después del ejercicio. La fermentación no produce ATP, pero regenera las moléculas de coenzima aceptadora de electrones, NAD, necesarias para que la glucólisis continúe. En las células procariotas que carecen de mitocondrias se sigue esta ruta de la fermentación para obtener energía metabólica. Este proceso se verifica en todas las células, sin embargo, en algunas como las del músculo esquelético hay una mayor actividad glucótica que en otras, mediante la cual obtienen una buena proporción de la energía que requieren para efectuar el trabajo muscular. Una enfermedad relacionada directamente con la glucólisis es un tipo de anemia hemolítica en la cual se rompen los glóbulos rojos debido a que las enzimas de la glucólisis actúan deficientemente. La respiración anaerobia. La primera fase en la degradación de la glucosa es la respiración anaerobia, en la que, como su nombre lo indica, no se requiere la intervención del oxígeno molecular y se efectúa en el citosol de todas las células, desde las bacterias hasta células de plantas y animales, también incluyendo las humanas. Es un proceso en el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se rompe en dos moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. Para iniciar la secuencia glucolítica es necesario la energía de dos moléculas de ATP. La ganancia de energía recuperada es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada una de glucosa. Cada molécula de NADH equivale energéticamente a 3 moléculas de
de ATP, por lo que la ganancia energética en la glucólisis es el equivalente a 8 moléculas de ATP. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se lleva a cabo en todas las células vivas, desde las procariotas más simples hasta las eucariotas de nuestro organismo. En condiciones anaeróbicas, el proceso de fermentación transforma el ácido pirúvico producido por la glucólisis en etanol u otros alcoholes, o en ácido láctico u otros ácidos. Las bacterias lácticas producen ácido láctico, que les confiere la acidez al yogur. Las levaduras producen el etanol de la cerveza y otras bebidas alcohólicas. La fermentación no produce ATP, pero regenera las moléculas de coenzima aceptoras de electrones, NAD, necesarias para que la glucólisis continúe. En las células procariotas que carecen de mitocondrias se sigue esta ruta de la fermentación para obtener energía metabólica. Este proceso se verifica en todas las células. Sin embargo, en algunas, como la de los músculos esqueléticos, hay una mayor actividad glucolítica que en otras, mediante la cual obtienen una buena proporción de la energía que requiere para efectuar un trabajo muscular. Una enfermedad relacionada directamente con la glucólisis es un tipo de anemia hemolítica, en el cual se rompen los glóbulos rojos debido a que las enzimas de la glucólisis actúan deficientemente. La respiración aerobia. La respiración aerobia se desarrolla a través de 3 procesos íntimamente ligados: el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, transportadora de electrones, y fosforilación oxidativa. Se realiza en el interior de las mitocondrias y solo en las células eucariotas por obvias razones. El ácido pirúvico proveniente de la glucólisis es transformado en grupos acetilo, los cuales se unen a la molécula de la coenzima A, entrando al ciclo de Krebs, en el que se degradan a dióxido de carbono y agua, utilizando la energía liberada para la síntesis de ATP, y los electrones protones producidos se transfieren por medio de coenzimas a la cadena transportadora de electrones, a lo largo de la cual estos caen a niveles inferiores de energía. Imaginemos los electrones como si fueran canicas descendiendo por una escalera y cuya energía potencial fuera disminuyendo. A medida que esto ocurre, se fabrica mucho más ATP. Al final de la cadena transportadora, los electrones se reúnen con los protones y se combinan con el oxígeno formando agua. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular. Estas reacciones se llevan a cabo en las células aeróbicas, es decir, las que necesitan de la presencia del oxígeno para sobrevivir. ¿Dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en los orgánulos de las células aeróbicas llamados mitocondrias. ¿Su función cuál es? A pequeña escala le da energía a la célula para realizar las funciones que necesita, por ejemplo, la mitosis. A gran escala le da energía al organismo entero para que sobreviva: humanos, gatos, elefantes, alacranes y arañas. Ahora que ya saben lo básico, podrán entender este diagrama. Nah, mentira. Para poder entender mejor todo esto, tenemos que saber que este ciclo forma parte de un conjunto de sucesiones químicas que ocurren en la célula, es decir, intercambios de energía y materia que tienen alguna función. Para que podamos comprender el ciclo de Krebs, tenemos que hablar también de glucólisis y de la cadena de transferencia de electrones. El término glucólisis significa romper el azúcar, y no es precisamente eso. El proceso se lleva a cabo en el citoplasma de la célula, ahí. Empieza cuando la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, entra a través de la membrana celular. En realidad su estructura es más compleja, pero nosotros prestaremos atención solamente al número de carbonos. Esta es una imagen de la molécula de glucosa en su forma tridimensional. Sobre esta molécula empiezan a trabajar diferentes enzimas, que son proteínas que se encargan de convertir ciertas partículas en productos que la célula necesita. Este proceso consta de 11 reacciones que dan como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Esta reacción produce 2 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, y 2 de nicotiamida, adenina nucleótido.
las cuales se unen a un ion de hidrógeno para ser aprovechadas posteriormente en la cadena de transferencia de electrones. Hay que recordar que el ATP es la moneda de energía de la célula. Esta es la estructura química de los piruvatos, resultados de la glucólisis, que tienen 3 carbonos. Ahora hablemos del siguiente paso, que es la oxidación del piruvato. Los restos de glucosa están casi listos para entrar al ciclo de Krebs, pero primero necesitan deshacerse de un carbono. Lo hacen y este se une a un oxígeno diatómico para formar CO2, el cual expira nuestro organismo. Eso convierte el ácido pirúvico en acetil-CoA. Esta es la estructura química del acetil-CoA. El acetil-CoA y el ácido oxaloacético se unen y forman una molécula de 6 carbonos que está lista para ser catabolizada en el ciclo siguiente. Es decir, que tiene las propiedades necesarias para poder ser descompuesta en otras partículas o moléculas que la célula requiera para su funcionamiento. Ahora comienza el ciclo de Krebs. Este ocurre en la matriz mitocondrial. Un montón de reacciones se inician tras esa fase. Los hidrógenos de los restos de la glucosa son atrapados por partículas como la NAD, nicotiamida, adenin-dinucleótido, y forman moléculas de NADH, y el FAD, fladin, adenin-dinucleótido, para formar FADH. Y cuando el carbón se corta de los otros enlaces, se une de nuevo al oxígeno 2 y es expulsado por el organismo. La descomposición del carbono también convierte a las moléculas de adenosin-trifosfato en la molécula energética o ATP. En la glucólisis se produjeron 2 moléculas de ATP y 2 de NADH, en total por los 2 piruvatos. En la oxidación del piruvato se anabolizaron, es decir, se construyeron 2 moléculas de CO2 y 2 de NADH, en total por los 2 piruvatos otra vez. En el ciclo de Krebs obtuvimos 2 moléculas de ATP, 2 de dióxido de carbono, 6 de NADH y 2 de FADH por la molécula de glucosa entera, es decir, los 2 piruvatos. La etapa de la cadena de transporte de electrones es la más provechosa porque en ella se utilizan los electrones que traen las moléculas acarreadoras para la obtención de ATP. Este proceso se lleva a cabo en la membrana de las crestas mitocondriales y consiste en el bombeo de iones de hidrógeno de un lado a otro de esta membrana, a través de una serie de moléculas aceptoras. Hagamos el conteo de ATP que será producido en una cadena de transferencia eficiente. Tenemos 10 NADH. Cada NADH se oxida para formar 3 ATP, por lo tanto tendremos 30 ATP. También hay 2 FADH. Cada uno se oxida en la cadena de transporte de electrones, formando 2 ATP, por lo tanto en total tenemos 4 ATPs. En total tenemos 38 ATP, una gran cantidad de energía. Y así es como nuestras células transforman los carbohidratos en energía.